Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas una semana más a esta jornada de formación continua de los lunes que hacemos en la Confederación Española de la Abogacía Joven. Esta tarde tenemos una jornada un poco especial titulada Ayudas jurídicas a menores y mayores en situación de discapacidad porque nos acompañan un par de ponentes. Nos acompaña Carlos Fernández Pascual, que es abogado en ejercicio desde 1991, especializado en la asistencia a personas con discapacidad y sus familias. Es profesor habitual de cursos organizados por el Consejo General del Poder Judicial, por el CEGAE o por el ICAM, entre otras instituciones. Y María Ángeles Alcázar García, que es abogada también en ejercicio desde 1988, especializada en Derecho de Familia, con especial atención a violencia de género y discapacidad. En este caso vamos a repartir la jornada de la forma siguiente. Va a comenzar Carlos, el compañero Carlos, con el apartado sobre los menores con discapacidad. Vamos a tener en ese momento ese inciso para que pueda responder a las dudas y a las preguntas que hayáis formulado durante su exposición y posteriormente continuará la compañera María Ángeles con ese apartado de personas pues con situación de discapacidad, en el cual pues después de su exposición también podéis formular las preguntas que queráis y se responderán al finalizar su parte, ¿vale? Por lo tanto, tendremos una duración de 1 hora y media en la jornada, unos 40 minutos aproximadamente para cada una de las partes. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y Carlos, cuando quieras comenzar. Muchas gracias. Gracias a ti, buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, perdón, haber hecho ya lo que no debía, ya lo he liado, vale. Se ve correctamente, ¿verdad? Bien. Bueno, en primer lugar, Perfectamente. gracias a la Federación de Jóvenes Abogados por contar con nosotros. Como veis en la presentación, pues además de todo lo que ha dicho Ángel, formamos, tanto María Ángeles como yo, somos socios de la Asociación Madrileña de la Abogacía de Familia e Infancia de AMAFI, por eso las presentaciones nuestras van con AMAFI. Vamos a centrarnos la primera parte, lo que son menores. A mí me gusta siempre empezar las formaciones hablando un poco, pues diciendo algún tipo de frase lapidaria, ¿no? Estas dos frases yo creo que son muy importantes e interesantes, sobre todo por el tema de la famosa Ley 8, a la cual luego me referiré de una manera concreta en unos apartados y María Ángeles en otros apartados. Pero lo que sí me gustaría decir es que, bueno, la frase está que dijo Su Majestad el Rey en la jura por el 425 aniversario del IJAM, que en la génesis de la jurisprudencia están las alegaciones de los abogados. No es una frase baladí, es una frase que, siempre que lo digo en mis formaciones, todas las solicitudes, demandas, como lo queramos llamar, referentes a personas con discapacidad, yo siempre digo que tenemos que hacerlas muy extensas, muy documentadas, muy concretas, y si me apuráis, siendo un poco atrevidos, intentando inventar derecho. ¿Qué quiero decir con el tema de inventar derecho? La ley 8/21, luego me referiré a ella más concretamente, es una ley que solo tiene 3 años, que está viendo una aplicación bastante dispar en los tribunales, incluso en el mismo partido judicial, o disparidad, dependiendo de los ámbitos geográficos. Yo creo que nuestra parte, la parte de los abogados, y sobre todo los abogados especializados en este tipo de materia, tenemos que intentar que los tribunales vayan aprendiendo. Vayan aprendiendo, pues, sobre todo con la práctica, una práctica cercana a las personas con discapacidad y a sus familias. Entonces, por eso digo, en la génesis de la jurisprudencia están las alegaciones de los abogados, porque somos los que vamos a hacer pensar a los magistrados, si es que llegamos al Supremo, pues al Supremo. La segunda frase, lógicamente, Manuel Marchena, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, todos sabemos que es un magistrado de lo penal. El derecho penal, lógicamente, bueno, lo sabemos todos, es un derecho que se ejerce siempre con contradicción. Y él, en una frase que dijo en el colegio, dijo, sin contradicción y sin defensa el procedimiento se desmorona. Evidentemente él se estaba refiriendo al procedimiento penal, pero yo me refiero al procedimiento, todos aquellos procedimientos a los cuales me referiré luego, que regula la ley de jurisdicción voluntaria, que toda la modificación operada por la ley 8/21, la ley, el Código Civil, el Juramento Civil, es que prácticamente nos han expulsado todos los procedimientos. Considero que la asistencia letrada tiene que ser en todo tipo de procedimientos y, por supuesto, no digamos de los procedimientos con discapacidad, donde se nos ha expulsado salvo causas muy concretas. Por eso estas frases siempre me gusta ponerlas al principio, porque yo estoy convencido que todos los que me estéis escuchando, que por supuesto no veo absolutamente a nadie, pues estáis muy de acuerdo con lo que yo acabo de plantear. Seguimos con la presentación.
Bueno, esta presentación tiene una pequeñísima diferencia con la que ya se han mandado y que está colgada porque detecté dos pequeños errores y bueno, los he modificado, con lo cual, bueno, pues ya esta es la que vale, que remitiré de nuevo esta nueva presentación, subsanando aquellos errores que cometí en la primera presentación que envié. Bien. Ley 8/21 de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Todos nos referimos siempre a la famosa Ley 8/21, ley ordinaria, no confundamos con la ley orgánica. Ley ordinaria, que en sí no es una ley, en sí es la modificación de 9 leyes que a su vez también han sido modificadas por el famoso Real Decreto 6 de 23 de diciembre. Bueno, pues hubo grandes modificaciones en la ley de jurisdicción voluntaria, en la ley de Procedimiento Civil, Código Penal, Código de Comercio, bueno, pero básicamente lo que nos afecta, ahora estamos en el ámbito civil, sobre todo al menos en el ámbito en el que yo me muevo, Código Civil, Ley de Jurisdicción Voluntaria y Ley de Enjuiciamiento Civil. Bien, los principios de la ley están en la exposición de motivos, son tremendamente extensos, no voy a tratarlos, porque es que si no, no habría tiempo. Y el espíritu de la ley, yo entiendo que está perfectamente concretado en los artículos 249 y 250. Ahí vienen todas las medidas que ha creado, que se han introducido con respecto a los niños con discapacidad y mayores y menores, en este caso, por lo menos voy a tutela, o sea, tutela, personas con discapacidad y mayores, y están perfectamente reseñados en esos dos artículos que igualmente son tremendamente extensos y no voy a entrar en ellos porque, bueno, los tenemos todos, es una norma sustantiva de aplicación que ya está vigente hace 3 años, con lo cual tenemos todos en código o en papel o en formato digital. Uno de los principios manifiestos que tiene la Ley 8/21, bueno, Código Civil modificado por la Ley 8/21, es que hay que respetar la voluntad de deseos y preferencias. Creo que lo dice la Ley 8, creo que lo dice hasta 23 veces, a las personas con discapacidad y mayores, en este caso también a los menores. Y todos los agentes jurídicos y no jurídicos estamos obligados a ello. Y además, incluso nosotros como agentes jurídicos tenemos que dar los apoyos oportunos. La frase de respetar voluntades, deseos y preferencias y apoyos, provisión de apoyos, son frases, son palabras que salen de manera reiterada constantemente en todas las reformas operadas, en todos los códigos por la reforma operada por la Ley 8/21. Y este criterio también es muy importante. Antes de la entrada en vigor de la ley, todo era o tutela, absolutamente casi todo el mundo, rehabilitación de la patria potestad, para todos los que somos padres como personas con discapacidad, y era una heterorregulación. Regulábamos absolutamente todo y les privábamos absolutamente de cualquier tipo de capacidad, de cualquier tipo de disposición, de decisión, de nada, o sea, tomamos todas las decisiones por ellos. Ahora, bueno, la sentencia ya tiene que ser mucho más concreta, mucho más extensa, en determinados ámbitos de la vida, pero bueno, y eso ya se referirán más manejes a ello por no entrar en este concepto. Y bueno, se sustituía totalmente la toma de decisiones y ahora es la autorregulación y la toma de decisiones con apoyos. Y aunque va en negrita, dice aquí ya no hay diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Es cierto, no existe, pero en el caso que yo me voy a referir de la tutela, sí existe. Sí hay una diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, pero en este caso la capacidad de obrar está limitada a una cuestión temporal. Es decir, sabemos que hasta los 18 años, si tienes 17 años, 324 días, 23 horas y 59 minutos, eres menor de edad. En cuanto llegas a los 18 años, 0 minutos, 0 segundos, eres mayor de edad, con todos los efectos. Aunque bueno, también hay cuestiones referentes a la tutela que luego me referiré a ellos con 16 años. Pero es la única limitación, no es que la haya operado en el 8/21, la limitación de obrar está exclusivamente limitada a una cuestión temporal. De manera también muy sucinta, las medidas de apoyo que están perfectamente reguladas, os cito los artículos, medidas voluntarias, medidas notariales que no vamos a entrar en ellas, que luego yo me referiré un poco a las medidas voluntarias con respecto a los menores, tutela, a la cual me voy a referir ahora, guarda de hecho, regulada en el Código Civil, igualmente también en algunos artículos de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, y la curatela asistencial o representativa y el defensor judicial. Estos son todas las medidas que existen, que están perfectamente reseñadas en 249 y 250, están citadas y luego desarrolladas en todo este articulado. Si os dais cuenta, la tutela está regulada antes del artículo 249 y 250.
y lo que son las figuras de apoyo, personas con discapacidad o mayores, están reguladas después del 249 y 250, que son las cuestiones generales de la provisión de apoyo a personas con discapacidad. Entrando a lo que es ya la tutela en sí misma. Ahí están citados los artículos que regulan la tutela. Lo he puesto en muy grande ahí. Siempre participa el Ministerio Fiscal, lo cual es absolutamente lógico. Lo tenemos todo clarísimo, lo tenemos claro. Y el artículo actual 199 del Código Civil nos dice que la tutela solo queda para menores no emancipados, procedentes de desamparo o no sujetos a patria potestad, no emancipados, es decir, en situación de desamparo o abandono. El artículo de la tutela, quiero recordar que el artículo 200 se refería a menores, se refería a personas con discapacidad de carácter permanente, se refería a las personas con la patria potestad rehabilitada. O sea, era un ámbito mucho más amplio de lo que regula el actual artículo 199, donde dice que la tutela solo y exclusivamente se está refiriendo a menores en situación de desamparo o abandono. Antes de que se me olvide, aunque lo pone detrás, pero no quiero que se me olvide, todo aquello que no esté expresamente regulado en los artículos de tutela o guarda de hecho o defensor judicial, el régimen supletorio es siempre el articulado referente a la curatela. La tutela lo dice expresamente, pero no quiero que se me olvide. Siempre el régimen supletorio, en todas las figuras de apoyo, incluida la tutela, es los artículos que regulan la curatela. Si vamos entrando ya en lo que son en sí las funciones tutelares, que están perfectamente reseñadas en el artículo 200, yo creo que no debería de empezar a ir leyendo el articulado porque es que están muy bien reseñados, pero bueno, lógicamente una fundación tutelar, pues un término muy coloquial, como un buen padre de familia, lógicamente. Así lo regula el artículo, constituye un deber y se ejercerá en beneficio del tutelado y estarán bajo la salvaguarda y la autoridad de los tribunales. Es tremendamente importante, y pasando al siguiente punto, hacer caso, que está regulado en el 201, que igualmente no voy a leer, pero hacer caso a lo que han dicho en el testamento los progenitores. Igual que recomiendo siempre, absolutamente siempre, que se citen, que se otorguen testamento, incluso medidas voluntarias, autocurentela, como lo queramos decir, o todos los términos que hay. Yo recomendar a todo el mundo que la gente otorgue testamento. Y en esos casos, que prevean que pueden pasarle algo, que pueden fallecer por una enfermedad, lo que sea, que en testamento dejen aquellas cosas que consideran determinadas para... En este caso estamos hablando de menores. Pues el testamento de los progenitores, prácticamente luego el articulado lo dice más veces, prima sobre lo que dice el Código Civil a la hora de elegir personas que sean nombrados tutores. Si seguimos avanzando, obligados a promover la tutela, lo regula el 206. ¿Quiénes están obligados? Lógicamente los conocedores de la situación, los llamados a ella y la persona física o persona jurídica que ejerza la guarda. El Código Civil, respecto a la tutela, y seguro que lo estáis leyendo, con la reforma operada por la famosa Ley 8/21, como se intenta ser bastante menos invasivo a lo que se suponía que era antiguamente la tutela, de mayores, da una fuerza importante a la guarda de hecho. Si bien, bueno, la guarda de hecho no se ha ejercido, no se ha desarrollado legislativamente de una manera correcta, puede haber sido un poco más extensa. Los tribunales están aplicando ahora con distintos criterios. Sí es cierto que en algunos ámbitos una guarda de hecho no es que suficiente, en ambientes estables, etcétera. Pero el problema que está teniendo la guarda de hecho, sobre todo, y ya no tanto para menores, porque los menores siempre tienen que ir acompañados, porque no tienen capacidad de obrar por una cuestión de edad, está generando más conflictos a la hora de ser interpretados por terceras personas, le hace bancos, le hace seguridad social. Entonces, la guarda de hecho, insisto, se está generando diversas discusiones, ya hay sentencias del Tribunal Supremo, va a salir otra dentro de poco que va a perfilar mucho las tres sentencias que hubo el año pasado. La primera de marzo iba en un sentido, la de octubre iba en un sentido completamente distinto, y digamos que la que va a salir ahora, según me han dicho, va a ser un poco entre medias, algo parecido cuando estudiamos en la facultad, que decíamos, se estudiaba siempre postura objetiva,
postura subjetiva y postura ecléptica, ¿no? Pues esto va a ser como más o menos la postura ecléptica, que es una sentencia además que va a dictar el pleno de la sala primera, entonces probablemente vaya dejando un poco las cosas fijadas con respecto a la guardia. De hecho, si bien todas estas sentencias van para mayores, no personas con discapacidad, sino a mayores, realmente es extensivo, al igual que en la legislación de personas con discapacidad la extendemos a mayores, en jurisprudencia a mayores, la podemos extender por analogía a personas con discapacidad. Medidas de control. ¿Los tutores están sujetos a medidas de control? Por supuestísimo, como todas las personas que también están dando los apoyos a las personas con discapacidad o a mayores. Medidas de control, solo faltaría. Lo primero, el Ministerio Fiscal siempre está personal en el procedimiento. Te pueden solicitar que presentes una cuenta inicial, inventarios anuales, sea la figura que sea, esté sujeto a tutela o esté sujeto a guarda de hecho. Por supuesto que está sujeto a medidas de control. Solo faltaría. Porque todos sabemos que puede haber, es una frase que no está acuñada por mí, que la han dicho otras personas, pero que la he hecho propia y que la digo también de manera reiterada, puede haber abusos entre desiguales. En este caso, el desigual con discapacidad es menor, pero se puede hacer un tremendo abuso entre desiguales. Si seguimos avanzando, y además ahora me referiré mucho a eso, la elección de los tutores está perfectamente reseñada, el 211, 212 y 213, que van marcando una relación, quiénes pueden ser personas físicas, personas jurídicas, etcétera y tal. Está perfectamente reseñado, creo que no solicita, y esto aquí sí me voy a referir, y luego volver al tema de personas jurídicas. Para nombramiento de tutor, según dice el 213, se preferirá a la persona o personas designadas por los progenitores en testamento o documento público notarial. Como he dicho antes, prima la voluntad que han dicho los padres con respecto a sus hijos menores, luego ascendientes o hermanos que designe, pero el juez no está, la autoridad judicial, como dice la ley ahora, no está obligado y puede alterar ese orden. ¿Por qué he puesto en negrita? Bueno, designado ya lo pone ahí. ¿Por qué he puesto en negrita, evidentemente, lo de personas jurídicas? Las entidades públicas, en este caso suelen ser públicas, que tienen la atención a personas menores de edad en situación de desamparo o abandono, llamémosle como sea, no aquellos centros de cumplimiento de condena o de rehabilitación del menor infractor, no. Cuando se retiene una patria potestad, por los motivos que sean, por lo que sea. Las personas jurídicas, además de ser la entidad prestadora de servicios a favor de ese menor, puede ser el tutor. Aquí no se considera que haya conflicto de intereses, porque además, en un porcentaje altísimo, quien presta los apoyos o quien ejerce la tutela son entidades tutelares públicas, ¿vale? A favor de los menores. Cosa, solamente lo digo de pasada, que está expresamente prohibido para las personas con discapacidad. No pueden ser curadores aquellas personas físicas o jurídicas, y que la persona jurídica, en definitiva, al final luego tiene personas físicas o cuidadores, que sean prestadores de servicios por contrato mercantil, ya sea recurso público o recurso privado, está expresamente prohibido. En cambio, con los menores está expresamente autorizado. Básicamente, como os he dicho antes, casi siempre porque los prestadores de los servicios son las entidades jurídicas públicas que son los que se encargan de las personas menores en situación de desamparo o abandono. ¿Y quién no puede ser tutor? Es muy curioso. Además, a mí es que me llama mucho la atención que el 216 diga expresamente que no pueden ser tutores los que por resolución judicial estuvieran privados de la patria potestad, lo cual es lógico, los que hubieran sido legalmente removidos de nuestra tutela, y luego el artículo 217, a continuación de este, dice que no pueden, la autoridad judicial no podrá nombrar a las personas siguientes, a quien evidentemente el testamento diga que no quiere que sea, porque dices, yo quiero que el tutor de mis hijos sea un fulano, pero a lo mejor lo que quiero más es que no sea mengano, ¿no? Pues quien haya sido expresamente excluido en el testamento realizado por los progenitores,
El que haya sido condenado en sentencia firma por cualquier delito que haya de suponer fundamentalmente que no se empeñará bien la tutela. Y la sorprendente, a mí me resulta sorprendente, al administrador que hubiera sustituido en sus facultades de administración durante la tramitación de un procedimiento concursal, a quien le sea imputable la declaración como culpable de un concurso, o a quien tenga, y evidentemente a quien tenga conflicto de intereses. Me resulta curioso que tú puedes ser un pésimo empresario y tener que ir a un concurso de acreedores por los motivos que sean, y a lo mejor ser un magnífico padre o tutor, en los motivos que sean. Me resulta curioso que la ley expresamente, perdón, que la ley expresamente excluya a las personas que hayan sido condenadas por un concurso culpable. Me resulta un tanto contradictorio, pero bueno, la ley está ahí y no vamos a cuestionarlas. Obligaciones del tutor, ya lo dije antes. Acompañar el ciclo vital, dar alimentos, dar educación, dar todo, o sea, ser un buen padre de familia, lógicamente. Las obligaciones del tutor es que no tienen mayor desarrollo que el que el artículo perfectamente expresa. La extinción de la curatela, lógicamente, o bien el menor puede ser emancipado a los 16 años, fallecimiento del tutelado, mayoría de edad, emancipación, o simplemente puede haber también renuncia por parte del tutelado o del tutor. La relación que alguien se nombre como tutor no quiere decir que la relación sea magnífica, puede ser tremendamente nefasta. Entonces, pues también se extingue la tutela, no estás obligado a seguir todo, me refiero a personas físicas, lógicamente, no estás obligado a seguir o el tutelado no aguanta al tutor o el tutor tiene incompatibilidad manifiesta con el tutelado. Y al igual que os he dicho que la curatela es la que regula expresamente todo el régimen supletorio de aquello que no está regulado en la tutela, sí existen dos artículos específicos que hablan del defensor judicial del menor en el artículo 235 y 236. En aquellos casos que la persona pues haya conflicto de intereses, que no el tutor no pueda ejercer las funciones en algún momento determinado, etcétera, se nombra un defensor judicial para el caso concreto o necesario que ese menor tutelado sea necesaria su asistencia, una herencia, etcétera. Y aquí regula igualmente el Código Civil, regula el artículo 237 y 238 que luego lo regula con mayor extensión en artículos que van posterior, regulando la guarda de hecho, dándole tanta importancia como se le está dando, con la autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué regula expresamente la guarda de hecho estos dos artículos? Porque cuando la autoridad judicial, Ministerio Fiscal, personas llamadas a poner en conocimiento del tribunal, tutela, etcétera, servicios sociales, servicios policiales, quien fuera, si la autoridad judicial tiene conocimiento que se está ejerciendo una guarda de hecho del menor de manera eficiente y eficaz, pues que siga ejerciendo, sujeto a control, como he dicho en la transparencia anterior, sujeto a control judicial. Entonces, aquí prima, al igual que luego se prima también a la hora de la curatela, yo creo que en un punto un tanto lejano, pero bueno, también se dice, podrán ser curadores, y el guardador de hecho que lo ejerza eficazmente, pues el guardador de hecho con respecto al menor también lo regula expresamente en dos artículos que pueda haber personas que lo ejerzan bastante mejor incluso que sus hermanos, ascendientes o descendientes. ¿Qué iba a decir yo? Que se me salta al cielo. La guarda, de hecho, evidentemente, puede ejercerlo bastante mejor una persona de su entorno familiar que las familias. Continuamos. Rendición de cuentas anuales y cuenta final justificada. Como dije antes, y por ser muy rápido, porque tampoco tenemos muchísimo más tiempo, a lo mejor luego las preguntas son más enriquecedoras. Rendición de cuentas anuales y cuenta final justificada. Toda persona sujeta a control judicial, aunque bueno, ahora no se está haciendo de manera generalizada, está obligada a presentar lo normal, una cuenta inicial, una rendición de cuentas anuales y una cuenta final justificada. Es habitual, aunque ahora de manera generalizada con respecto a personas con discapacidad se está excluyendo la obligación de presentar inventarios anuales. La ley de tutela prima expresamente que sea nombrado un solo tutor.
para evitar conflictos de intereses, discrepancias, etcétera. Yo sí es cierto que al amparo de la antigua ley, no con esta reforma, sí conocí un caso de una niña menor de edad, tenía como 10 o 12 años, falleció su padre de manera muy repentina, le dejó un patrimonio absolutamente disparatado, pero patrimonio en producción. O sea, era una constructora enorme con millones y millones de obra pública en, en curso, y en ese caso el juzgado, aun teniendo madre biológica, el juzgado decidió nombrarle, evidentemente la madre biológica siguió ejerciendo todo lo que era el aspecto, pero claro, la madre también heredó todo el aspecto personal y acompañar el ciclo vital de la heredera, de la niña de 12 años, y el juzgado nombró un tutor administrador, pero por una cuestión de eficiencia y de eficacia. Se puso a alguien perfectamente capacitado para dirigir una persona, una empresa que dirigía y facturaba millones y millones y millones de euros en obras públicas. Ya eran euros, efectivamente. Entonces, es el único caso que yo he conocido. Lo normal es que la tutela se nombre a un solo cura, a un solo tutor. Como os dije antes, que no quería que se me olvidara, el régimen supletorio de la tutela siempre es una curatela, y el derecho procesal es el expediente de jurisdicción voluntaria. Expediente, como dije antes, donde prácticamente nos han escuchado todos los procedimientos. Se supone que es un procedimiento amable, no está siendo tan amable porque se está siguiendo, y además están habiendo una interpretación a veces un tanto errónea sobre todo, me refiero más a procedimientos de personas con discapacidad, de utilizar el procedimiento del 42 bis B o el 42 bis C de la ley de jurisdicción voluntaria. Bueno, es mucho más amable, no suele recurrir a defensor judicial, no se está recurriendo a espacios amables, no está haciendo salas amables o la mesa redonda, como se decía. Sí es cierto que están dictando sentencias casi un traje a medida a las personas, pero no siempre por falta de tiempo o por falta de conocimientos, porque ya de paso aprovecho que al igual que hay una jurisdicción especial de familia en toda España de discapacidad, en muy pocos sitios tiene que haber una formación mucho más específica, extensa por toda España con respecto a personas con discapacidad, ya sean menores, con o sin discapacidad, personas con discapacidad, vale, que no de esta y mayores. Tiene que haber una jurisdicción que se está reclamando, pero bueno, yo creo que esto es una cuestión de dinero y de falta de interés por falta de los políticos. La tutela, luego haré dos conclusiones sobre ellas. ¿Por qué pongo el artículo de la adopción y me refiero solamente a él? Es algo que me ocurrió a mí, no lo hice yo, no me toca a mí, pero un compañero presentó una demanda, porque era antiguamente, solicitando la adopción por parte de una abuela en favor de su nieta. Su padre biológico había fallecido hace muchos años en prisión fuera de España, la madre falleció de una enfermedad repentina, una enfermedad común, y la niña se quedó en situación de desamparo. La madre, la abuela, intentó adoptarla, el juzgado admitió la demanda, y cuando fueron a el juicio se dieron cuenta que no se puede adoptar en línea recta. Es decir, se pueden adoptar en líneas laterales, pero no bueno, dependiendo de los casos que sean, pero no se pueden hacer adopciones en línea recta. Es decir, los sujetos a tutela, hasta la mayoría de edad, o los 16 años, pues emanciparlo lo que corresponde en los casos determinados que corresponden. Y si es adecuado, y además no es lo mismo la emancipación, hacerle el que hay mucho territorio civil común, que no puede vivir en Cataluña, y con su código civil propio, y el aragonés, me imagino, también regulará de una manera específica, pero quiero decir que no se puede hacer la adopción en línea recta y no quería que se me pasara decirlo en este caso. Y como os he dicho antes que iba a ser muy rápido también, el 254 hace unas disposiciones generales de las medidas voluntarias, aquí se otorgan autocuratela, tutela, poderes preventivos y tal ante notario. A mí este artículo también me genera ciertas dudas de interpretación. Cuando se prevé razonablemente en los 2 años antes de la mayoría de edad que un menor sujeto a patria potestad o tutela pueda alcanzar aquella precisar de apoyo y ejercer su capacidad jurídica, la autoridad judicial podrá acordar a petición del menor, de los progenitores, del tutor, del Ministerio Fiscal, la procedencia de la adopción de medida de apoyo que corresponda para cuando concluya la minoría de edad. Estas medidas se adoptarán si el mayor de 16 años
no ha hecho sus propias previsiones para cuando alcance la mayoría de edad. En otro caso, se da la participación del menor en el proceso atendiendo a su voluntad, deseos y preferencias. Es decir, si la ley me está diciendo vamos a respetar voluntades, deseos y preferencias, y ya con 2 años adelante ya te estoy dando unas medidas de apoyo, yo particularmente considero, dejemos que esta persona llegue a los 18 años, salvo que tenga una discapacidad severa y profunda, entonces a lo mejor hay que planteárselo, pero dejemos que llegue a los 18 años, si tiene capacidad para otorgar medidas voluntarias, que las otorgue, y si no directamente, bueno, pues habrá que dar las medidas de apoyo judiciales que correspondan. Con respecto a la tutela, este sería, habría terminado, y aquí voy a dar dos flashes muy concretos, uno sobre educación y otro sobre atención temprana. Bueno, perdón, no quería que se me olvidara. En la Comunidad de Madrid, y lo puedo decir por experiencia, porque lo ha ocurrido, cuando los servicios sociales, servicios escolares, consideran que un menor puede estar en situación de desamparo, o consideran ellos situación de desamparo o que puede haber algún abuso o lo que sea, emiten unos informes sociales, dan la instrucción de retirar la patria potestad y no es ni la primera ni la segunda vez que se llevan al niño a las 2 de la mañana de una vivienda. Van, cogen al niño, se lo llevan, lo meten en un centro, por supuesto sigue la escolaridad, le meten en un centro de régimen cerrado y luego es muy sencillo hacer eso y muy difícil desmontar los motivos porque casi todo el procedimiento se hace en inaudita parte, no te enteras de nada, de pronto se dicta una resolución, en esa resolución se dan unas instrucciones administrativas o policiales, se coge al niño y se le lleva directamente a un centro de régimen cerrado. En Madrid está ocurriendo, al menos un caso yo lo puedo contar por experiencia profesional y hablé con una compañera también que lleva muchos temas de estos y dijo que no era nada normal el proceder de la Comunidad de Madrid. Probablemente casi siempre lo hagan en beneficio, bueno, lo hacen siempre en beneficio del menor, pero quizás a lo mejor en algunos casos exceden en sus funciones. La educación ordinaria, muy sencilla, está la pública, privada y concertada, no hay mayor dificultad, y la especial, educación pública, privada, concertada, la integración, no vamos a entrar en ella. Sí voy a explicar muy rápidamente aulas estables y aulas TEA. Aulas estables es un aula de personas con discapacidad que está incrustado en un colegio de educación pública. Y las aulas TEA las puede haber exactamente igual en un colegio de educación pública o en un colegio de educación especial concertada. Yo particularmente, y además se abrió un debate hace unos años muy extenso al respecto, con respecto a la educación, yo soy de las personas que considero que la educación especial debe de seguir existiendo. Y luego los padres, que tengamos hijos con discapacidad intelectual o no, podemos decidir si le llevamos a una educación pública si es posible, educación privada si es posible, o concertada si es posible, si hay integración, lo que sea. Pero lo que a mí particularmente me parece un auténtico disparate que se hace, yo creo que esto fue antes de la pandemia, fue como el año 18 o 19, donde hubo un movimiento enorme que se pretendía de un plumazo cerrar la educación especial porque alguien consideraba que eran auténticos guetos. Yo creo que es el recurso adecuado para las personas con discapacidad y en absoluto es un gueto. Ahí siguen dando vueltas con las polémicas, el caso es que la educación especial sigue existiendo. Y por último, y para terminar, la atención temprana. La definición está perfectamente ahí definida. ¿Qué graves problemas tenemos con la atención temprana? Pues lo de siempre, el dinero, lo de siempre, la falta de medios. Recurrir, como sea, en personas con discapacidad, los primeros meses de su vida, los primeros años de su vida son tremendamente importantes. Recurrir a una atención temprana, como sea, remover Roma con Santiago. Desgraciadamente, los medios públicos son insuficientes porque a lo mejor hay más personas necesitadas de la atención temprana que no quiere decir que sea una persona con discapacidad, ¿eh? Puede ser a lo mejor una necesidad de apoyo puntual en algunos momentos determinados de su vida y el problema de la atención temprana es que no hay medios. Hay atención temprana privada, muy cara, muy eficaz, y atención temprana pública, aquí en Madrid absolutamente desbordada con respecto a la atención de las personas con discapacidad. Pero si tenéis a alguien necesario de atención temprana, por favor, remover Roma con Santiago para que esta persona sea atendida en esos primeros ciclos de su vida. Como me queda muy poquito tiempo, las conclusiones, la tutela.
Ya os lo he dicho, la tutela está bastante regulada y extensamente regulada en el Código Civil, régimen supletorio de curatela. En la educación he hecho unas pinceladas muy rápidas sobre ello y la atención temprana, que no quiero, y vuelvo a repetir, por favor recurrir a los recursos de atención temprana, porque puede ser muy importante para personas no ya necesariamente con discapacidad intelectual, sino menores con algún tipo de apoyo necesario. Y por último, acabar con esta frase de Oscar Wilde, que bueno, la experiencia es el nombre que damos a nuestras equivocaciones. Suelo poner casi siempre algún tipo de frase al acabar las presentaciones y prácticamente yo ya he terminado con esto, he acabado en tiempo suficiente. Ahora a ver si soy capaz de abrir esta pantalla, de quitar la presentación, cierro esta la presentación para dejar habilitada a mi compañera la siguiente presentación. Y si hay preguntas, dudas, insultos o aplausos, eso yo no lo puedo ver porque no soy el administrador, con lo cual no puedo verlo. Entonces, si hay alguna pregunta, pues que alguien me la formule, por favor. Carlos, ha entrado una pregunta por el momento, ¿vale? Te la voy a formular. Es Estupendo. de la compañera Pilar. Dice que en el asesoramiento a padres con menores en situación de discapacidad, antes aconsejábamos al afrontar cómo hacer el testamento, dejar unos bienes al hijo discapacitado poniendo una sustitución ejemplar para evitar que, dado que el hijo discapacitado no podrá testar, estos bienes están abocados a una herencia intestada. Como la sustitución ejemplar ya no cabe tras la reforma del Código Civil en materia de capacidad de obrar, mis preguntas son: ¿qué podemos asesorar a los padres para que puedan ser análogo a la sustitución ejemplar? Y en segundo lugar, pregunta qué pasa con las disposiciones testamentarias de sustitución ejemplar puestas con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma del Código Civil, si son unas de pleno derecho o si conviene hacer otro testamento, o qué pasaría si esto ya no fuese posible, si no sería esto una aplicación retroactiva de esta reforma del Código Civil. Magnífica pregunta. Muchas gracias que le he hecho, Pilar. Eh, las disposiciones transitorias de la Ley 8/21 regulan expresamente eso. Al igual que regulan la derogación expresa de la habilitación y la patria potestad, regulan expresamente aquellos que hemos otorgado testamentos en concepto de institución ejemplar. Yo lo he hecho por mi hija. Ahora, cuando acabe el procedimiento de revisión, que será en septiembre, otorgará ya sus disposiciones testamentarias. La ley regula que aquellos testamentos que habíamos hecho los padres con anterioridad, que yo hablando en primera persona entendemos muchísimo mejor todos, pasa a ser de suscripción ejemplar a fideicomiso de residuo. El fideicomiso de residuo existía en el Código Civil anteriormente, entonces queda exactamente lo que como fideicomiso de residuo, lo que queda para la persona con discapacidad. Particularmente a la hora de otorgar testamentos cuando tengamos personas con discapacidad, yo no me atrevo a dar no me atrevo a dar consejos de cómo firmar el testamento, porque las situaciones de cada familia son absolutamente diferenciadas. Es decir, hay compañeros míos que consideran que es muchísimo mejor dejar a una persona con discapacidad la casa de Marbella en lugar de dejarle 500.000 euros. La casa de Marbella la tienes que vender, tienes que pedir autorización. El dinero lo puedes manejar con mayor rapidez. Otros compañeros dicen justo lo contrario, dejar a la persona con discapacidad dinero, más las pensiones que pueda tener, de pensión de orfandad y tal, y los bienes inmuebles que los administren el resto de sus hermanos. Familias donde los hermanos se llevan a matar, familias donde los hermanos se matan a besos, casos de hijo único. Cada situación hay que estudiarla, por eso los asuntos de personas con discapacidad hay que estudiar y ver el entorno en el cual estás para aconsejar, recomendar el testamento. Es decir, como respuesta, situación ejemplar, no han sido sustituidos, no han sido suspendidos ni quedan anulados, sino simplemente que pasan a fideicomiso de residuos. Y el consejo de que ya he dicho de otorgar testamentos, o sea que ya lo dije yo antes, y en qué condiciones lo que la situación te demande o te solicite en el entorno familiar de esa persona con discapacidad. Más. Pues por el momento, Carlos, no tenemos más preguntas. Como hemos explicado al inicio, en principio las íbamos a hacer en este tramo. De todas formas, si entra alguna pregunta que sea un poco también de tu parte, pues si veo que al final en esos últimos 5 minutos la podemos formular, pues también lo tengo en cuenta, ¿de acuerdo? Yo me voy a quedar aquí. Lo que he hecho ha sido apagarlo de la pantalla, es decir, ya no estoy compartiendo nada, ¿verdad?
Eso es, sí. Mira, ha entrado otra pregunta de la compañera Olivia, perdona. Dice, en una sustitución Estupendo. ejemplar, ¿no aplica la limitación de nombrar herederos a los curadores o cuidadores? Perdona, repítemela. Sí, dice, si en una sustitución ejemplar no aplica la limitación de nombrar herederos a los curadores o cuidadores. No lo sé. Eso habría que verlo. Es decir, es que cuando la ley me dice que no puedo heredar a favor de los curadores, por supuesto, pero ahora vamos a ver, cuando se otorga un testamento, se otorga en un momento determinado, lo otorgamos los padres en una situación X. Los padres se supone que nos hemos muerto. Y a lo mejor hemos considerado que, el que tiene que otorgar, el dar el apoyo a esta persona es alguien que tampoco puede ser y surge otra cosa, que es una situación de futuro que no podemos evitarlo, pero ¿se aplicarían limitaciones? Sí, 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 sí. La ley lo dice expresamente con respecto a la discapacidad, que no se puede otorgar pero ahora mi pregunta, esto sí que es una pregunta en voz alta. ¿Por qué no consideramos adecuado otorgar una disposición testamentaria a favor de una persona que está ejerciendo los apoyos hacia la persona con discapacidad? ¿Por qué? ¿La ley lo prohíbe? Bien, pero ahora sé que se está agravando. Cuando una persona con discapacidad otorga un testamento y nombra herederos a quien él considere conveniente, no necesariamente tienes que ir con la sentencia donde estén fijados los apoyos a favor de esa persona. Digamos que la ley, luego podemos, no decir que saltarla, pero sí podemos ser un poco más laxos en su aplicación. Al menos es lo que yo estoy haciendo. Y son y cuarto, justo, clavado el horario. Efectivamente, de momento, Carlos, no tenemos ninguna pregunta. Como he dicho antes, si entra alguna otra de esta parte que nos has expuesto ahora mismo, pues la podemos formular al final. Vale, Estupendo. pues te doy paso, María Ángeles, te doy el rol de presentadora. María Ángeles, Aquí estoy, aquí sí, estoy. pues cuando Vamos a quieras compartir la compartir pantalla. pantalla también. Vamos a ver, mostrar mi pantalla, si quiere. No sé si la tenéis. Es que abrir la presentación, estamos viendo Google ahora mismo. Estáis viendo Google. A ver, espérate si la tengo Sí, ahí abierta. la tienes abierta. Sí, Ahí, ya la ahí veis, está. ¿no? Y ya no Sí, me veis a mí. perfectamente. Te Bueno, vemos. Nosotros pues sí. Gracias. venga. Bueno, pues vamos a empezar. Carlos nos lo ha puesto muy difícil después de una brillante exposición. Y nosotros nos vamos a dedicar ahora a tratar la diferencia de la discapacidad entre mayores de edad y personas mayores. También, efectivamente, como os ha comentado, formamos parte de la Asociación Madrileña de Abogacía, Familia e Infancia. Y en estos términos tenéis ahí nuestro logo y cuando queráis al final de nuestra presentación veis nuestros teléfonos y contactos por si os podéis apuntar a nuestros eventos que son también muy interesantes y os dan formación continua. Bueno, para empezar vamos a tratar de las medidas de apoyo y la preferencia de la guarda de hecho o la curatela, la adaptación de las antiguas tutelas a la ley actual y la dependencia y las asociaciones de apoyo a personas adultas con discapacidad. Esto, que es el inicio de nuestra presentación, se va a desarrollar a través de la ley y de doctrina que ya ha empezado a estudiar esta ley que efectivamente nos introducía en la modernidad en materia de discapacidad y curatela, aplicando las normas que ya estaban en nuestro ordenamiento jurídico tras la ratificación de la Convención de Nueva York de 2006 que hicimos en 2008. Ana Isabel Berrocal Lanzarot nos indica que la nueva regulación está inspirada en el respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales, en la libre voluntad de las personas con discapacidad y en su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad.
Por lo tanto, la voluntad, los deseos, las preferencias son el eje central de esta nueva regulación, que podemos dividir en los siguientes puntos: la voluntad y deseos de la persona con discapacidad para tomar decisiones, el poder de autorregulación de esa voluntad. Las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica, si bien pueden necesitar algún apoyo para el ejercicio de la misma, lo que antes diferenciaba la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La capacidad jurídica abarca tanto la titularidad de derechos como la posibilidad de ejercitar las relaciones de la que es titular. El respeto a la voluntad y deseos y preferencias debe primar por encima incluso del interés de la persona con discapacidad, pero, no obstante, dicho interés puede ser tenido en cuenta por el juez o la autoridad judicial, como se viene a denominar ahora, atendiendo a las circunstancias del caso, y este interés superior de la persona con discapacidad puede, en todo caso, actuar como guía o criterio a tener en cuenta en la adopción de las medidas de apoyo subsidiario a su voluntad. Esta norma genérica de la que hemos estado, esta descripción genérica de la que hemos estado hablando, viene ahora a desarrollar la preferencia que queramos dar a la adopción de medidas de apoyo entre la guarda de hecho y la curatela, para lo que haremos una descripción somera de ambas instituciones. Hay que tener en cuenta que esta regulación no tiene estrictamente en cuenta la edad de la persona con discapacidad. A lo largo de la vida adulta de las personas hay situaciones que nos pueden llevar a necesidades de apoyo que pueden ser temporales y que no tienen en cuenta que seamos o no mayores de 18 años o que tengamos una edad adulta avanzada. Cuando hablamos de personas mayores, ahora nos la encontramos definidas a través de las reformas que se han hecho en el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y su modificación en materia más procesal del artículo 183 bis del mismo cuerpo legal. Vamos a empezar hablando de la guarda de hecho, que como tal no viene definida en el Código Civil, aunque sí la definen algunas legislaciones autonómicas. Nosotros hemos acudido a la definición que nos da Leciñera Ibarra, que define al guardador de hecho como la persona que de manera espontánea y por iniciativa propia, sin ningún tipo de investidura judicial formal, asiste con carácter de estabilidad y permanente a una persona con discapacidad con la que le une normalmente una relación de confianza por ser familiar o allegado. Por lo tanto, se trata de una medida informal de apoyo de otra persona con discapacidad que actúa cuando no existan medidas judiciales o voluntarias, y su regulación se establece en los artículos 263 a 267 del Código Civil. La ley refuerza esta figura jurídica al calificarla como una medida de apoyo que asiste a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, respetando siempre su voluntad, deseo y preferencias, y que puede también operar aunque existan otras medidas voluntarias o judiciales, pero que no se desarrollen o que no ejerciten su actividad de manera eficaz. Por tanto, el legislador es consciente de que existen guardadores de hecho que están prestando su apoyo y lo hacen de manera adecuada y suficiente para el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, y con dos condiciones. Primero, podrá continuar y permanecer desarrollando tal función durante el tiempo que resulte necesario. Es decir, la primera condición va a ser la necesidad. Y con el alcance que precise. Y esta es la segunda condición, que es la proporcionalidad de la medida, sin que deba adoptarse ninguna otra medida de apoyo, incluso aunque existan, como hemos dicho, medidas voluntarias o judiciales que sean insuficientes o se lleven a cabo de manera incorrecta. De forma que, de ser suficiente la guarda de hecho, será la única medida de apoyo que se mantendrá en los términos reseñados
y continuará prestando sus funciones hasta que se establezcan otras medidas o cuando efectivamente este apoyo deje de ser suficiente. Y corresponderá entonces a la autoridad judicial adoptar las medidas de apoyo necesarias, o bien nombrando un curador, o en el caso de que fuera un curador que no ejercía de manera suficiente o eficiente su actividad, removiendo a este del cargo. Al respecto, este aspecto está recogido en el artículo 255.5 del Código Civil, en donde se nos recuerda que solo en defecto o por insuficiencia de estas medidas de naturaleza voluntaria y a falta de la guarda de hecho que suponga un apoyo suficiente, será cuando la autoridad judicial podrá adoptar medidas supletorias o complementarias. Por lo que se trata de una medida de origen legal, es estable, con vocación de permanencia, pero de manera más flexible a cualquier situación jurídica en la que se encuentre la persona con discapacidad, siendo procedente, si se viene ejerciendo adecuadamente, que se continúe manteniendo como tal medida de apoyo y no se proceda al nombramiento de otra medida como la curatela, sin perjuicio de que se puedan solicitar o se deban solicitar las autorizaciones judiciales que en el caso excepcional que se debiesen realizar actos representativos distintos de los que prevé el artículo 264 y siempre en relación con el 287 del Código Civil. En el caso del 264 no será necesaria la intervención de una autorización judicial cuando se trate de medidas que tengan poca influencia en el ámbito vital de la persona con discapacidad o se traten de una cuantía económica pequeña. Y en este sentido podríamos estar hablando, por ejemplo, de la solicitud de las prestaciones de dependencia de cada comunidad autónoma. La problemática sobre la preferencia de esta medida sobre otras puede venir cuando no haya familiares o allegados que estén en condiciones de asumir en estos casos esta guarda de hecho. Y en este supuesto lo procedente será la constitución de otra medida de apoyo como sea la curatela. Al igual podría suceder incluso en el devenir del tiempo si la propia guarda de hecho no funciona correctamente en su función asistencial o representativa y no motivado necesariamente por la mala función o el mal trabajo de la persona que ejerce esa actividad, sino por la propia circunstancia personal del guardado que cambie de condiciones o de la estructura familiar que pese a los esfuerzos que pueda realizar se ve imposibilitada de asumir tal función de apoyo. Por lo tanto, la propia condición personal o patrimonial del guardador de hecho también puede ser que le impida ejercitar adecuadamente esta función. En este caso, deberemos acudir a la curatela como medida de apoyo, entre las que es una de las que menciona la Ley 8/2021, concretamente en el artículo 250 del Código Civil. Es la principal medida de apoyo regulada para las personas con discapacidad, aunque, como hemos advertido, solo funcionará y solo será establecida cuando la guarda de hecho no cumpla las funciones o sea insuficiente para las funciones de asistencia de la persona con discapacidad. La curatela se menciona en el artículo 251 del Código Civil para el ejercicio de las personas con discapacidad que la precisen definiéndose en el apartado 5º de dicho precepto. Esta figura tiene una regulación propia en el Código Civil que está desarrollada en los artículos 268 a 294, complementándose esta normativa con la reglamentación establecida en la Ley de Jurisdicción Voluntaria al regular el expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad en su artículo 42 bis y el expediente para nombrar curador de los artículos 43 a 51 bis. Y el expediente para nombrar curador
y los expedientes regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil para regular los procesos de adopción de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad de los artículos 756 a 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, se hace referencia a ella en otros preceptos del Código Civil y de otras leyes. Es una medida de apoyo para las personas con discapacidad que se deben aplicar y se deben aplicar además las disposiciones generales de los artículos 249 a 253, así como la disposición común del artículo 300 referida a la anotación y la inscripción de las resoluciones judiciales en el registro civil. El Código establece una noción de lo que es la curatela, que es una medida, en este caso formal, de apoyo, que se aplicará a quienes precisen un apoyo de modo continuado. Esta es la principal característica de esta medida. Se trata, ya hemos dicho, por lo tanto, de una medida formal, lo que significa que debe establecerse a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, un expediente ad hoc de provisión de medidas de apoyo a personas con discapacidad o a través del procedimiento que hemos indicado de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que será determinado a través de la autoridad judicial en el correspondiente procedimiento. Y en segundo lugar, es una medida de carácter estable, pues la ley dispone que tal medida se establece cuando la persona con discapacidad requiere una medida de apoyo continuado. Además, el artículo 267 del Código Civil establece que se establecerá la curatela cuando no exista, es decir, este es su carácter subsidiario, otra medida de apoyo suficiente para la persona con discapacidad, dando preferencia legal a las situaciones de guarda de hecho, que luego comentaremos si esta es una realidad, en los procedimientos judiciales o no. Se ha puesto de relieve que la curatela tiene carácter fundamentalmente asistencial, cuya función es proporcionar a la persona con discapacidad las herramientas fundamentales para que pueda ejercitar su capacidad jurídica en el proceso de toma de decisiones, pero hay que contar con su voluntad en dicha toma de decisiones. La ley no distingue, sin embargo, entre tipos de curatela, simplemente distingue las funciones que se deban ejercer en dicha situación. Pero la doctrina distingue tres tipos: una curatela asistencial, que se referirá a las cuestiones relacionadas directamente con el cuidado de la persona, una curatela representativa y algunas hablan de un tercer tipo de curatela mixta, es decir, que combina ambas funciones. Tiene esto como principios un cuidado continuado, como hemos indicado, temporalidad en la revisión con un máximo de 3 años y la proporcionalidad y personalización de las medidas. Hay que poner de relieve que al suprimirse la figura del tutor, que era el representante de la persona con la capacidad jurídica modificada, judicialmente, la curatela adquiere ahora una mayor importancia. Solo asume funciones de representación de la persona con discapacidad en casos excepcionales y que tienen que venir estrictamente determinados en la resolución judicial, según establece el 249 tercero y 269 tercero del Código Civil. Tanto el legislador como la doctrina consideran que esta es la principal medida de apoyo judicial para las personas con discapacidad. Y por otro lado, la función representativa que se le puede atribuir al curador podría hacer pensar que en este caso concreto, cuando se dan estas funciones representativas, asume las funciones del antiguo tutor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no es así, puesto que la actuación del curador viene estrictamente determinada y limitada a los supuestos en que se ha indicado de representación en la resolución judicial, teniendo en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, así como los factores que ella hubiera tomado en consideración.
Por ello, se establece que la autoridad judicial determinará en resolución motivada los actos concretos en los que el curador habrá de asumir la representación de la persona con discapacidad, que deberán fijarse de manera precisa, en su caso, cuáles son aquellos donde debe ejercer la representación actuando bajo los criterios establecidos en la ley. Situación que no se daba con el tutor, que era el representante legal de la persona cuya capacidad había sido modificada judicialmente y que era su representante a todos los efectos. Por lo tanto, a diferencia del tutor, el curador no es el representante de la persona con discapacidad, aunque se le puedan atribuir funciones de representación. Seguimos avanzando. Y en este caso, una vez mencionadas las diferencias entre la guarda de hecho y la curatela, de manera somera, porque el tiempo nos da los márgenes de la conversación que estamos manteniendo, nos hallamos con lo que supone la determinación de lo que son las personas mayores. Esto ha venido establecido ahora a través del artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil con respecto a los ajustes que se tienen que hacer en los procedimientos para las personas con discapacidad y las personas mayores. En los procesos en los que participen personas con discapacidad y personas mayores que lo soliciten, en todo caso, personas con una edad superior a 80 años, se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. A estos efectos, indica este artículo, se considerarán personas mayores las personas con una edad superior a 65 años, o igual a 65 años. En el caso de las personas con discapacidad, dichas adaptaciones y ajustes se realizarán tanto a petición de cualquiera de las partes, del Ministerio Fiscal o de oficio por el propio tribunal. En el caso de las personas mayores, aquellas que no alcancen la edad de 80 años deberán solicitar esas adaptaciones y ajustes, y en el caso de las personas con una edad superior a 80 años, dichas adaptaciones y ajustes se realizarán tanto a petición de la persona interesada como de oficio por parte del tribunal. Las adaptaciones se realizarán en todas las fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, incluyendo los actos de comunicación, y podrán venir referidas tanto a la comunicación, a la comprensión y a la interacción con el entorno. Las personas con discapacidad, así como las personas mayores, con estas dos distinciones que hemos hecho, tienen el derecho a entender y ser entendidas en cualquier actuación procesal. A tal fin, todas las comunicaciones, orales o escritas, dirigidas a personas con discapacidad, con una edad de 80 años o más, y a personas mayores que lo hubieran solicitado, se harán en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta sus características personales y sus necesidades, haciendo uso de medios como la lectura fácil y, si fuera necesario, también atendiendo a la comunicación a la persona que, si fuera necesario también la comunicación se hará a través de la persona que preste apoyo a la persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. Se facilitará a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para la interpretación. Voy pasando las páginas porque es que si no, no sé si siguen lo que les estoy diciendo. Se facilitará a la persona con discapacidad, como les estaba diciendo, la asistencia o apoyos necesarios para que pueda entender, lo que incluirá la interpretación de lenguas de signos reconocidas legalmente,
los medios de apoyo a la comunicación de personas sordas con discapacidad auditiva o sordociegas. Se permitirá además la participación de un profesional experto que, a modo de facilitador, realice tareas de adaptación y ajuste necesarios para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida. A este respecto tenemos que decir, como añadido, que no se ha definido qué persona profesional experto es este facilitador, aunque sí hay normas autonómicas en desarrollo en este sentido. En concreto, la Comunidad Autónoma de Madrid está elaborando normativa para la determinación de los profesionales que pueden encajar dentro de este facilitador. Veremos a ver, pero en cualquier caso, la persona con discapacidad y las personas mayores podrán estar acompañadas de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios. Es decir, si tienen un guardador de hecho, si tienen un curador, posiblemente sea la persona con la que deban acudir a estas actuaciones. Sin lugar a dudas, el guardador de hecho, y así tendrá que manifestarse. En tercer lugar, este artículo menciona algo que en la práctica judicial yo realmente no sé cómo va a funcionar. Indica que todos los procedimientos que tanto en fase declarativa como en ejecución, en los que alguna de las partes interesadas sea una persona con una edad de 80 años o más, conforme lo dispuesto en el artículo, serán de tramitación preferente. Yo la tramitación preferente en lo que podemos conocer, en concreto en los procedimientos de familia, en donde el interés del menor ha de tenerse en cuenta para toda valoración, nos encontramos que solo en la admisión a trámite estamos tardando entre 3 y 6 meses. Pues no me la creo, francamente, la tramitación preferente de este tipo de asuntos, en donde se señale que tenemos a una persona de 80 años o más y que debemos darle agilidad. Pero veremos a ver, la ley lo dice y tendrá que hacerse de esta manera. Como complemento a este artículo, en el artículo 183 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se introduce una serie de requisitos para la solicitud de nuevos señalamientos de vista y otros actos procesales. Estas condiciones para la solicitud de suspensión de señalamientos y actos procesales no viene referido única y exclusivamente a las personas mayores. Viene referido también a las posibilidades de conciliación de abogados, procuradores, graduados sociales. Pero a lo que a nosotros nos interesa es el apartado 3 bis, en donde indica que si una de las partes o de las personas que han de intervenir en la vista es una persona con una edad de 80 años o más, podrá solicitar, y así se acordará por el letrado o la letrada de la Administración de Justicia, que se practique el señalamiento en las primeras horas de audiencia o en las últimas en función de las necesidades de la persona afectada. Esta reforma que hemos hablado del ordenamiento procesal introduce una serie de medidas que pretenden lo que se denomina la humanización del funcionamiento de la Administración de Justicia. Tiene una función fundamental, que es la del ámbito aplicativo, el ámbito subjetivo de su aplicación. Concretamente, la reforma distingue dos supuestos de aplicación atendiendo la concreta edad de la parte interviniente en el procedimiento, en el proceso. En primer lugar, aquellas personas de 80 o más años a quienes se aplicarán de oficio todas estas nuevas medidas, sin necesidad de petición de la parte, y a este efecto la ley dice en todo caso, de manera preceptiva, y además en toda su extensión. Y en segundo lugar se encuentran las personas con 65 años o más que podrán acogerse parcialmente a todas estas medidas y beneficios, pero nunca de oficio, siendo necesario que medie
la petición expresa a tal efecto. Esto nos ha servido para definir, en cuanto a las medidas que hemos estado hablando con anterioridad, lo que suponen las medidas de apoyo a personas mayores. Tenemos, por tanto, que distinguir con respecto a los mayores de edad que cuando hablamos de medidas con respecto a la discapacidad en personas mayores, vamos a acudir a este artículo 7 bis y vamos a determinar que serán personas mayores aquellas con 65 años o más y siempre las que tienen más de 80 años. En el avance de nuestra charla vamos a hablar de la adaptación de las antiguas tutelas a la ley actual. Como hemos dicho, la tutela suponía un régimen de representación absoluta de las personas con la capacidad legal, con la capacidad modificada judicialmente. La situación actual ha hecho que haya ganado en trascendencia e importancia la figura de la curatela, por lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, con respecto a las disposiciones anteriores, la disposición transitoria segunda regula la situación de tutores, curadores, defensores judiciales y guardadores de hecho nombrados con la legislación anterior, exceptuando la situación de los curadores, de los declarados pródigos y de los defensores judiciales. Todos estos nombramientos ejercerán su cargo conforme a las disposiciones de la Ley 8/2021, es decir, la modificación del Código Civil realizada con esa ley a partir de su entrada en vigor. Y con respecto a los tutores de las personas con discapacidad, se les aplicará las normas establecidas para los curadores representativos. Hemos de recordar lo que acabamos de decir. No son los representantes, el curador con funciones representativas no es el representante legal de la persona con discapacidad, sino que se le establecerán las funciones en las que debe representar a la persona que cuya curatela se le ha encomendado, atendiendo a la ley, pero fundamentalmente a los deseos, preferencias y voluntad manifestada por esta persona. Por lo tanto, será necesario un ajuste de esta situación de tutela, como vamos a ver a continuación. En cualquier caso, quienes vinieran actuando como guardadores de hecho se sujetarán en su actuación a lo dispuesto en esta ley. Es necesaria, por lo tanto, la revisión de las medidas ya acordadas, sin lugar a dudas, porque no son las mismas. La disposición transitoria quinta nos establece que las personas con la capacidad modificada judicialmente podrán solicitar en cualquier momento de la autoridad judicial la revisión de las medidas que se hubiesen establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, para adaptarlas a esta. La revisión de las medidas deberá producirse desde la solicitud en plazo de 1 año y en cualquier caso de oficio en máximo de 3 años. Esta medida también está en revisión, por razones obvias. Solicitadas las revisiones, el plazo de 1 año no se está respetando y se nos estamos yendo ya a situaciones que necesitan revisión de manera casi inmediata, puesto que los 3 años de entrada en vigor de la ley se cumplen con fecha 3 de septiembre del presente año y no tenemos plazo suficiente para la revisión. Se está hablando de una modificación de esta norma ampliando los plazos entre 3 y 6 años. No se ha acordado nada al respecto, por lo tanto, de momento no tenemos normativa
más que esta, y tendremos que ver cómo se puede ir cumpliendo. Yo os tengo que decir que de las situaciones previas a la aplicación de esta ley no se nos ha hecho revisión de ninguna. No se nos ha hecho revisión de ninguna. Por lo tanto, habrá que darse un poquito de prisa o bien en la reforma o en las revisiones. Porque, como nos decía antes Carlos, se nos están produciendo problemas de gestión de muchas curatelas, de tutelas, sobre todo con entidades financieras, en donde no nos dan facilidades de actuación si no acudimos con una representación concreta para la actuación en nombre de la persona con discapacidad en los bancos. ¿Se da mucho en personas mayores? Pues sí, porque lo que tenemos ahora mismo es un envejecimiento importante de la población, de manera que las enfermedades neurológicas asociadas a la edad nos llevan a situaciones muy complicadas de gestión del patrimonio de nuestros abuelos. No estamos hablando de grandes patrimonios, estamos hablando en muchas ocasiones de sus pensiones, de los pagos de la comunidad de propietarios, en ocasiones del cobro de una póliza de vida por el fallecimiento del cónyuge, en donde no son herederos, son beneficiarios y pese a todo no se ponen problemas. Entonces se trata de algo que tenemos que corregir con cierta rapidez y no se está dando esa rapidez. Pero bueno, en eso estamos nosotros para que los procedimientos traten de agilizarse. En último lugar, vamos a hablar de la dependencia y de las asociaciones de apoyo a personas adultas con discapacidad. Esto viene en relación con lo dispuesto en el artículo 276 del Código Civil, referido a que la autoridad judicial nombrará curador a quien haya sido propuesto para su nombramiento por la persona que precise apoyo o por la persona en quien éste hubiera delegado, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el párrafo segundo del artículo 272, que se refiere a circunstancias de las que no tuviera conocimiento la persona con discapacidad y que fueran de relevancia para la hora de determinar quién es la persona a la que se debe nombrar como curador o guardador en este caso. Y en cualquier caso, la autoridad estará también a lo dispuesto en el artículo 275 relativo a las prohibiciones para el nombramiento de una persona como curador, que ahora podemos nombrar, pero en concreto y en defecto de propuesta, la autoridad judicial nombrará como curador al cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, siempre que convivan o no haya habido una separación legal, al hijo descendiente y si fueran varios, será preferido el que de ellos conviva con la persona que precise el apoyo, al progenitor o en su defecto ascendiente y si fueran varios, será preferido el que de ellos conviva con la persona que precise el apoyo, a la persona o personas que el cónyuge o pareja conviviente o los coprogenitores hubieran dispuesto en testamento o documento público, a quien estuviera actuando como guardador de hecho, al hermano, pariente o allegado que conviva con la persona que precise la curatela y, en último lugar, establece la ley a persona jurídica que en la que concurran las condiciones indicadas en el apartado primero del artículo 274. La autoridad judicial podrá alterar este orden una vez oída la persona que precise apoyo y una vez que sea oída, si no resultara clara su voluntad, podrá alterar el juez el orden legal, nombrando la persona más idónea para comprender e interpretar los deseos y preferencias de la persona con discapacidad. También acudiremos a las entidades jurídicas en el supuesto del artículo 253, cuando, por ejemplo, se dé una situación de urgencia por la que el guardador de hecho no pueda
actuar en sus funciones y entonces de manera provisional se acudirá a la entidad jurídica dando noticia al Ministerio Fiscal en plazo de 24 horas o en el supuesto del artículo 267.3 en el que se produce la extinción de la guarda de hecho por desistimiento del guardador. Con respecto al nombramiento de entidad jurídica, hemos de decir que la Comunidad de Madrid en concreto ha activado un nuevo protocolo con información sobre medidas de apoyo a personas con discapacidad que se presta a través del Servicio de Atención Telefónica al Ciudadano 012. Se trata de un trabajo de colaboración entre la Agencia Madrileña para el Apoyo de las Personas Adultas con Discapacidad y la Dirección General de Atención al Ciudadano y Transparencia. En este sentido, y de manera absolutamente personal, más que nada por la propia experiencia, en este supuesto, tengo que decir que a las asociaciones hemos de acudir si no queda otro remedio. Por eso son las séptimas en la relación de la lista que hemos dado, por eso se acude en unas determinadas condiciones y siempre es una última solución. Es cierto que hay ocasiones en que no hay otra, porque no hay allegados o porque la convivencia es imposible, pero en aquellas situaciones que podamos evitar las asociaciones, mejor. ¿Por qué? Pues porque evidentemente cualquier tipo de procedimiento que tengamos que iniciar para el beneficio de la persona con discapacidad, tienen que intervenir y en esta situación pueden entorpecerse algunos negocios jurídicos, algún trato con ellos, pero efectivamente en ocasiones no tenemos otra opción. Como descripción de las condiciones que nos pueden llevar a elegir a las asociaciones públicas como organizaciones idóneas para esta función, recogemos la descripción que hace la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 22, de fecha 19 de marzo de este mismo año, en donde literalmente indica la inexistencia de relación y de parientes próximos y solo como él mismo, la persona con discapacidad se refiere, manifestó con unos parientes no muy cercanos, únicos existentes y una pareja de hecho con la que no había convivido y con la que manifestó contrajo matrimonio única y exclusivamente por un tema de papeles, sin más apoyo de familiares y sin hacer ninguna manifestación sobre ninguna persona concreta para la asunción expresa y nominal de este cometido, la propia situación de su vida ratifica la falta de apoyo familiar sin relación ninguna, a salvo manifiesta de estos parientes con los que solo se relaciona telefónicamente alguna vez, pero no se ven, un matrimonio que lo fue por tema de papeles, por tanto, en primer lugar, ni existe ni se ha propuesto por la representación ninguna persona para el cargo de curador. Y en el mismo sentido, aunque en este caso con un matrimonio conviviente, la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 27 de abril de 2023, que recomienda la asistencia a través de esta entidad jurídica al ser una convivencia insostenible con quien puede ejercer de aguardador o curador en un supuesto en el que se habían llegado a dar situaciones de violencia de género. Entendiendo que en estos supuestos es cuando cabe esta posibilidad de nombrar a una entidad jurídica, siempre que no se den las circunstancias que establece el 275 para establecer una persona allegada, familiar, con una situación cercana a la persona con discapacidad. Para terminar, lo vamos a hacer con la misma frase con la que empezamos. En cualquier caso, el respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales, en la libre voluntad de las personas con discapacidad y en su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad. Estos principios son los que nos tienen que orientar a la hora de establecer las medidas de apoyo para las personas con discapacidad
y en concreto las personas con discapacidad mayores. Muchas gracias por su atención, espero no haberles aburrido mucho. María Ángeles, hay un par de preguntas, ¿vale? Que te voy a Si formular. no son muy difíciles, venga. Seguro que sí. Mira, dice, una persona discapacitada que tiene un guardador de hecho puede hacer testamento a su favor por cuidarle, acrecentarle su tercio en la herencia en detrimento del resto de herederos, siempre y cuando salvaguardando la legítima estricta el notario lo permite. ¿Estamos hablando de otro legitimario? Pues vamos, no formula más dentro de la pregunta. Esa es un poco la cuestión. Si quieres te la repito y le digo a la compañera desde aquí que si tiene alguna apreciación, pues nos la haga directamente para reformularla mejor, ¿vale? Dice una persona discapacitada que tiene un guardador, de hecho dice que sí, que es otro legitimario, ¿vale? Yo entiendo que no debe tener problema en otorgar testamento. Vamos a ver si tiene capacidad para ello. Cuidado, que para eso estará el notario. Porque es un acto jurídico determinado en donde él tiene que saber y tener conocimiento del negocio jurídico que se está haciendo. Entiendo que siendo legitimario en principio, si no tiene otra dificultad, sí. Otra cosa es que el notario cuando vaya a otorgar testamento considere que no tiene la capacidad necesaria para entender el negocio al que quiere llevar a cabo. Gracias, María Ángeles. La siguiente pregunta dice si un guardador de hecho tiene que hacer rendición de cuentas. Puede ser que tenga que hacerla. Es decir, la guarda de hecho que funciona al margen de la autoridad judicial, acaba posiblemente, en los casos que estamos hablando de personas mayores, acaba con el fallecimiento de la persona que va a ser tu padre, tu hermano, tu familiar cercano. Y normalmente no ha habido conocimiento más allá del estricto conocimiento familiar de esa situación. Si es una guarda de hecho que ha tenido que acabar siendo judicializada, que desgraciadamente es uno de los problemas que estamos teniendo, pedimos curatelas y nos acaban dando una guarda de hecho con funciones determinadas. Puede llegar el caso en que nos soliciten una rendición de cuentas. Puede darse. Depende del ámbito de conocimiento que tengamos de esa situación, que como su nombre indica, es una situación no formal en el sentido de que no está ajustada a unos parámetros de una autoridad judicial o incluso de un documento, de unas medidas voluntarias previas a través de documentos de poderes preventivos. Depende de la situación. Puede que termine todo con un fallecimiento y en ese fallecimiento terminamos en esta situación y si, salvo que los familiares del entorno vean una situación extraña, acaba todo ahí, pero obligado a una rendición de cuentas puede estar. Hay acciones para ello, vamos. Pues no tenemos más preguntas, María Ángeles, así que Estamos sobre el límite. sí, aprovecho, no, está perfecto. Hemos cumplido con toda la previsión, así que nada, agradeceros tanto a ti, María Ángeles, como a Carlos, como también pues a Paloma Abad de Amafi, que nos ha puesto en contacto para organizar esta estupenda jornada. Y nada, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Igualmente, buenas tardes a todos, gracias.